En la actualidad existe una teoría de hace casi 100 años que está siendo usada para desacreditar a las mujeres solo por ser mujeres, pero ¿qué pasaría si te demostrara que esa interpretación es completamente errónea y malintencionada? Hola a todos, bienvenidos a este espacio donde el día de hoy vamos a desmontar uno de los argumentos más repetidos en ciertos círculos, la llamada Ley de Briffault. Muchos la usan para afirmar que las mujeres solo establecen relaciones cuando obtienen un beneficio, pero ¿qué tan cierto es esto? Si quieres conocer la verdad detrás de esta teoría, falacia, quédate conmigo porque hoy se acaba esta farsa. Robert Stephen Briffault fue un antropólogo, novelista y médico, autor de The Mother, A Study of the Origins of Sentiments and Institutions. Es un estudio antropológico que explora el papel fundamental de las madres en la formación de sociedades humanas, y es aquí donde encontramos esta joyita. La hembra, no el macho, determina las condiciones de la familia animal, donde la hembra no pueda obtener ningún beneficio de la asociación con el macho, dicha asociación no existirá. La ley de Briffault no es una falacia en sí, por lo menos hasta donde tengo entendido. El objetivo de Robert Briffault no era promover la misoginia, quiero pensar, no era decir que las mujeres son unas interesadas que, si no les das plata, te van a dejar, engañar o desvivir. Él hablaba de cómo era la vida en tiempos primitivos y decía que era la mujer quien determinaba la asociación, o sea, una relación. Y de ahí el comentario de muchos influencers de, es la mujer quien elige. Cualquier relación fallida es culpa de la mujer porque es quien elige y debe elegir bien. La afirmación de que las mujeres solo se relacionan si obtienen un beneficio es una simplificación extrema. En realidad, todas las relaciones humanas, incluyendo las de amistad, familia y pareja, implican algún tipo de intercambio emocional o material. Y esto no significa que sean interesadas, sino que buscan bienestar, como cualquier ser humano, sea hombre o mujer. Entonces, decir que la hembra no se relaciona si no consigue beneficio, es decir que el hombre sí se relaciona sin recibir nada a cambio. Es parecido a la falacia de que el hombre sí ama de forma incondicional, y la mujer no. Entonces tenemos, la mujer no se relaciona sin conseguir beneficio y la mujer no ama si no consigue beneficio, pero el hombre no es tan materialista e interesado como ese ser despreciable llamado mujer. Hombre, tú estarías en una relación donde no puedes acostarte con tu pareja, donde no te van a lavar ni un calcetín, donde no te van a hacer de comer, pero que tienes que proveer de todas formas. Obvio que no, porque sabes perfectamente que no estarías en una asociación, o sea, relación, donde no tengas ningún beneficio. La ley de Briffault fue formulada analizando el papel de las mujeres en la estructura social y familiar, basándose en observaciones de sociedades primitivas y animales. Pero, ¿de qué sirve esto? ¿Cómo es que la ley de Briffault determina la conducta de las mujeres en la actualidad? ¿Por qué siguen viendo a la mujer como un ser primitivo? No me sorprende, la verdad, porque aquellos que usan esta ley para denigrar a las mujeres las han comparado con perros. La famosa cita debería ser: la hembra, no el macho, determinaba la condición de la familia, en el caso de los humanos, si es que alguna vez fue así, porque Robert Briffault estudiaba mayormente animales no humanos y en una ocasión hasta dijo que no era comparable un grupo de animales con la familia patriarcal humana. ¿Puede alguien explicarme qué tiene que ver esta teoría de Briffault con las mujeres en la actualidad y cómo es que nos advierte de que todas son unas interesadas sin valores? Ahora, cuando alguien dice que es la mujer quien hace la elección sexual, quiere decir que el hombre no tiene la inteligencia suficiente para rechazar una asociación o relación. Eso pasa en animales. En pocas palabras, si dices que la hembra hace la elección y el macho acepta porque sí, estás hablando de animales no humanos. Y si tú te quieres rebajar a ese nivel,
Adelante, autopercíbete perro si quieres, pero no le llames perros a los demás, porque cree el ladrón que son todos de su condición. Las relaciones no se basan únicamente en cálculos de costo-beneficio, como dicen algunos, basándose en la ley de Briffault. La atracción, el amor y la compatibilidad emocional juegan un papel fundamental en la formación de vínculos duraderos. La mujer no se va porque no obtiene cosas materiales de ti. Se va porque eres un gordo mantecoso, con pésima o nula higiene, hábitos desagradables, incapaz de ser un ejemplo para otros, que no quiere mover el trasero para arreglar su desastre de vida. Usar esta ley para tildar a las mujeres como interesadas es una forma de prejuicio. Las personas tienen motivaciones diversas para formar relaciones y reducirlo todo a un cálculo de beneficios económicos es ignorar la complejidad de la psicología humana. Se creen expertos en psicología femenina y te dicen, mi compa, todo se trata de dinero, esa es toda la mentalidad de la mujer. En conclusión, esta ley de Briffault podrá ser cierta o no, pero te habla de cómo eran las sociedades primitivas que no reflejan la sociedad actual. No hay cómo decir que esa ley prueba que una mujer te va a dejar por no conseguir beneficio económico. Es toda una falacia para pelear a los hombres con las mujeres. Pero tampoco hay que decir mentiras. Sí es probable que una mujer te deje por no conseguirle suficientes cosas materiales, pero créeme, si una mujer te deja por eso, es lo mejor que te puede pasar. La ley de Briffault habla de que la mujer al no conseguir beneficio no estaría en una relación, pero tengamos en cuenta que beneficio abarca demasiadas cosas, no solo lo económico, pero las personas malintencionadas se enfocan en decir que la mujer, si no tiene beneficio económico, siempre va a dejar a su pareja. Así como hay casos de mujeres que dejan a los hombres porque lo han perdido todo, porque se han enfermado, porque han quedado tirados en una cama. También hay casos donde a estos hombres, pues al perder todo o enfermarse, las mujeres han seguido con ellos hasta el último día. Todo depende de los valores, de los principios, de la fortaleza de cada persona. No se confundan, no se victimicen. El hecho de que una mujer te exija que seas un hombre trabajador y que le eches ganas a la vida, no se trata de hipergamia, no se trata de la ley de Briffault, se trata de que todos tenemos que ser adultos funcionales. Porque no vivimos en una utopía donde todas las necesidades se cubren mágicamente sin tener que hacer nada y nadie quiere tener que cargar con el peso del otro. Antes de llorar, pregúntate si te están exigiendo mucho o tú ves como mucho el mínimo. Pero eso sí, no te dejes engañar por esas entrevistas manipuladas que ves en redes sociales, especialmente en TikTok, donde aparecen mujeres pidiendo cosas absurdamente locas, pidiendo hombres de 25 años que tengan casa, carros lujosos, que midan 1,85, con estándares completamente irreales. No lloren por eso, porque esa no es la vida real. Incluso muchas de esas entrevistas son falsas, son actuadas, porque ya saben que es lo que vende, ya saben que es lo que da visitas. Si crees que la vida real son esos videos que te encuentras por TikTok, creo que el problema eres tú, realmente eres tú. Y no lo digo para intentar ofender a nadie, simplemente para que tomen cartas en el asunto. Pero eso ha sido todo. Les ha hablado Escudo de los Valores y recuerden, la ley de Briffault no dice que la mujer sea interesada por naturaleza. Lo que ha pasado es que incels resentidos con las mujeres han tergiversado todo para dañar la imagen de la mujer. Pero bueno, es todo. Yo me despido hasta el próximo video.